¿Y cómo tener paz en medio de la pandemia? Estamos viviendo momentos realmente históricos, realmente increíbles. Creo que nunca se dio algo como se está dando ahora a nivel mundial por culpa de la pandemia. Eh, Fases de cuarentenas impresionantes a nivel mundial, una crisis, muchas situaciones, iglesias cerradas, iglesias que se están quedando, digamos, en sus casas. Son momentos difíciles, mucha ansiedad, ¿verdad? Nos tocó a mí, nos tocó a usted, a todos nosotros. Son momentos que no son fáciles lo que estamos pasando ahora. Es una tormenta, pero no cualquier tormenta. Esta trae vientos fuertes realmente de todos lados y peor aún la incertidumbre del día de mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar mañana? Eso todo provoca una ansiedad. Lo que hoy sucede ya nos preocupa. Lo que pueda suceder nos preocupa más, porque lo que hoy sucede no es fácil, pero al menos lo sabemos. Pero lo que va a suceder tampoco va a ser fácil, estamos seguros, pero no lo sabemos. Entonces ahí nos damos cuenta de que la situación no está fácil. Las tormentas vienen para, según la Biblia, para golpear fuerte, ¿verdad? Esta tormenta se levantó para destruirnos en muchas áreas y destruir todo lo que amamos también, pero no va a ser así. Antes de buscar matar nuestro cuerpo, va a tratar también de matar nuestro espíritu, matar nuestras emociones. Todo esto nos llena de miedo, nos llena de incertidumbre, nos llena de dudas, nos roba lo más valioso que tenemos, que es la paz. Y no debemos de permitirlo. Debemos de tener paz en medio de esta tormenta, paz en medio de esta pandemia. ¿Cierto? Nadie sabe qué puede pasar mañana. Inclusive la Biblia lo dice. En Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Eso dice Proverbios 27:1. Hay tormentas que vienen a nosotros y la mayoría no sabemos cuándo, cómo y con qué fuerza va a venir. Solo vienen a llevarlo todo y principalmente vienen a robarnos la paz. Ahora, quiero quitar algunos principios de cómo tener paz en medio de esta tormenta, en medio de esta pandemia que estamos viviendo hoy. No digo a cómo no tener tormentas, sino a tener paz a pesar de ellas. Nadie dijo que la vida debe ser fácil por seguirle a Cristo, por ejemplo. Nadie dijo que vení con Cristo y vamos a subirnos en un crucero por el Caribe. No, subirse con Cristo en la barca significa también mojarse, pasar las tormentas. No es fácil. Y me preguntarás, ¿cuál es o cómo tener paz en estas condiciones tan inciertas y duras que estamos viviendo? Hay gente que perdió familia, gente que está orando y viendo qué hacer con las que tienen ahora mismo en hospitales, otros que están perdiendo emprendimientos, sueños, propósitos. Ahora, quiero decirte que si nuestra paz, escúcheme bien, si nuestra paz y nuestro gozo depende de las circunstancias, entonces nos volvemos esclavos de ellas. Y Dios no nos hizo esclavos de las circunstancias, Dios no nos hizo esclavos de nadie. Salmo 126:1 dice que Dios nos hizo libres para ser como los que sueñan. Y ahí dice que nuestras bocas se llenarán de alegría. Nosotros no debemos ser esclavos de las circunstancias. Nosotros somos hijos de Dios. Nuestra paz no debe depender de ellas. Todos tenemos tormentas. La tormenta en la vida es inevitable. Si no era una pandemia, mañana puede ser una pérdida, puede ser un análisis malo, puede ser mil situaciones. Y vos decís, ay, pero yo no me quiero deprimir más, pastor. No, yo te quiero decir la verdad. Porque cuando vos manejes la verdad, como dice la palabra de Dios, ahí recién vas a ser libre. Y vamos a enfrentar la verdad. La verdad es que muchas veces no nos gustan los temores. Y vamos a vencerlos para que no nos robe la paz. Quiero ir ahora con ustedes a una historia muy conocida en la Biblia donde los apóstoles y Jesucristo son los protagonistas número uno. También protagonizan esta historia la tormenta más despiadada, la noche más oscura y el mar con las olas más asesinas que se pueden imaginar. Todos estos capitaneadas por el capitán número uno, el temor. Las olas despiadadas, la tormenta, la noche oscura, están capitaneadas por el miedo. Y esta historia está en Juan 6:16, que dice así, y voy a leer textualmente. Jesús anda sobre el mar. Realmente esta historia encontramos los tres evangelios, en Juan, en Mateo y en Marcos.
De los 4 evangelios encontramos en 3. Yo creo que hay ahí algo que Dios nos quiere mostrar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Jesús siempre alienta, eso es lo primero que podemos ver en esta historia. No teman, les dijo. Lo primero que dijo fue eso, no teman. Satanás lo único que busca es que tengamos miedo. Pero nuestro amado Dios constantemente nos pide a no temer. Ahora la pregunta es, ¿a quién vas a escuchar? ¿A Satanás que te dice, teme? ¿O a Dios que te dice, no temas, confía en mí? Es que el temor se esconde en tantas cosas como por ejemplo la duda, la falta de fe, la incredulidad, la desconfianza. Y esas cosas a Dios no le agradan. Piensa en eso. ¿A quién vas a escuchar? A Dios que hoy en tu momento oscuro, en tu noche oscura, con esas olas cubriendo cubriendo tu barca en el mar, que te dice, no temas. O a Satanás que te dice, se va a hundir, empezá a temer. Ahora bien, ¿cómo encontrar paz en medio de sus tormentas? Estas son las cosas que debemos de saber para alcanzar la paz en medio de esta tormenta. Y quiero que tomen nota. Primero, primer principio, manejalo, anotalo, créelo. Mi vida está en las manos de Dios. Él determina todas las cosas. Lo que pasó ese día de la tormenta no fue un error, no fue un accidente. La tormenta no tomó a Jesús de sorpresa. En Mateo 14:22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él se despedía de la multitud. Fue Jesús quien ordenó que vayan. Él los envió. Puede ser que Dios mismo haya diseñado tu tormenta en esta vida que estás viviendo. Así es una locura. Y si Él no la hizo, de alguna manera la permitió también. Él es soberano, Él está en control de todo, Él hace lo que quiere. Soberano quiere decir que no hay poder, no hay nadie más grande que Él. Él es soberano sobre el universo. Él hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere, dónde quiere, con qué quiere, en donde quiere. Eso es soberanía. Él es soberano y Él está en control absoluto de todas las cosas. Cuando vengan las dificultades debemos entender que la providencia de Dios está por sobre todas las cosas. Él gobierna todo. Su plan está sobre todo. Que eso te dé paz. Muchas veces Él propicia tormenta en nuestras vidas, no para matarnos, sino para formar nuestro carácter y poder realmente ser pulido, para que nuestra fe crezca. Primero, entonces, mi vida está en sus manos. Él determina todas las cosas. Segundo, mantenga la paz porque el plan de Dios no es complacerlo. El plan de Dios es formarlo y hacerlo crecer. Es ensancharlo. Ese es uno de los errores que actualmente muchas veces la teología de la prosperidad principalmente nos enseñó mal. Que como que Dios es el genio de la lámpara de Aladín, que lo único que hace es salir para cumplir nuestros mayores deseos. No. El principal plan de Dios no es complacerte, sino formarte, que su propósito se cumpla en tu vida, hacerte crecer, ensancharte. Salmos 4:1 dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Qué lindo, ¿verdad? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Dios quiere que crezca, no que desfallezca. Estas pruebas son para que si la supera, la haga más grande. Aquí se aplica el famoso dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. Tenga paz y salga de esta gran prueba mejor en todos los sentidos. Que Dios lo haga crecer, lo haga ensanchar hasta donde no se imagina. Quiero hacer una pregunta ahora. ¿Cuándo creció más de manera personal? ¿Cuando llega la tormenta o cuando todo está bien? Usted me puede decir. ¿Cuándo creció más? ¿Cuándo realmente? La tormenta tiene una peculiaridad, hace que nos aferremos más a Dios, busquemos más de Él. Y eso necesariamente hace que crezcamos. Todo nuestro ser se ensancha. Si no dejamos de trabajar por Dios, hay tormentas que nos hacen más fuertes, nos perfeccionan,
nos hacen grandes. Recuerde siempre lo que dice Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay una historia que cuenta, dice que caminé 1 kilómetro con el placer. Charlamos de todo, pero no me dejó nada más sabio de lo que me encontró. Caminé 1 kilómetro con el sufrimiento, ni una palabra dijo, pero las cosas que aprendí fueron impresionantes. Uno no necesita fe cuando está en Cancún. Uno no necesita fe cuando está en un crucero en el Caribe. Ay, Señor, que no me falte la fe para que el sol se me pegue y mi piel sea caramelada. No, uno necesita fe cuando está pasando momentos difíciles. Y es ahí donde nuestra fe crece, donde nuestra fe se pule, donde nuestro carácter cambia para ser más fuerte el día de mañana. Así que no tengas miedo a las pruebas. Aprovechalas para hacer una mejor versión de vos. Ahora, Dios siempre nos quiere más fuerte. Otra cosa que debemos de saber en las tormentas. Tercero, Dios nos favorece con sus oraciones. Jesús ora e intercede por nosotros siempre. Mateo 14:23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo orando. No piense que Él lo desamparó porque no pueda verlo o escucharlo. Él está intercediendo por nosotros. Él está consciente de lo que pasa. Él siempre lo ve todo. A Él no se le oculta nada. A Él no se le escapa nada. Hay líderes y pastores de diferentes lugares que me decían, ¿dónde está Dios en mi sufrimiento? Empiezan a dudar muchas veces. Yo le digo, hermano, tenés que replantearte tu fe. Más que nunca Dios nos llama a vivir lo que predicamos ahora. Dios nos preparó para estos tiempos. No tengas miedo. Él está con nosotros. Marcos 6:48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Miren, Jesús los veía. Él lo ve en su dolor. Él te está viendo ahora. Usted pensará que no lo ve, que pareciera que no le importa, pero no crea el engaño del diablo. Dios lo sabe todo. Dios lo ve y vela por usted. Él está haciendo algo al respecto en esta situación que está viviendo. Usted está en la lista de oraciones de Jesucristo. No tenga miedo. Él no murió en el madero, le salvó de la muerte eterna, de una eternidad sin Él, para luego dejarlo abandonado. Nunca piense eso. Eso no viene de Dios, eso viene del enemigo. ¿Para quién se olvidó de quién? Entre paréntesis. Uno pensaría que Jesús se olvidó de ellos. Tuvieron 6 horas más o menos luchando en la oscuridad con el mar y la tormenta antes que Jesús aparezca. Cualquiera pensaría que Jesús se olvidó de ellos y lo dejó ir sin importarles nada. Pero no es así. Fueron ellos, los discípulos, los que se olvidaron de Jesús. ¿Cómo vas a decir eso? En el 6.º capítulo de Juan dice algo muy interesante. Él hizo un gran milagro en ese momento, alimentó miles de personas, multiplicó los panes y los peces, ¿se acuerdan? En el versículo 2 y 13 dice que le pidió a sus discípulos que recojan lo que habría quedado, porque sobró después de darle de comer a tantas personas. Recogieron y llenaron 12 cestas de comida. Ahora, respondedme, ¿cuántos apóstoles eran? 12. ¿Cuántos canastos de comida se recogió de lo que sobró? 12. A mí me hace suponer que cada discípulo tenía una cesta de comida al lado de sus pies en la barca, porque no la habrá hecho tirar. Y dijo, bueno, somos 12, llevemos uno cada uno, repartamos, no, como que le dio su recreo, como que le dio su domingo, como que le dio para el viaje que tendrían que hacer con la barca. Jesús acababa de realizar un milagro y ellos tenían la prueba al lado mismo de ellos y estaban llenos de temor igual. Ellos se habían olvidado de Jesús. Ellos se olvidaron de lo que había hecho. Ellos se olvidaron de quién los envió y del poder que los guardaría. No les culpe a los discípulos. ¿Cuántas veces nosotros también nos llenamos de temor y nos olvidamos de todos los milagros que Jesús ya hizo en nuestras vidas? ¿No es así? ¿Cuántas cosas Dios ya hizo por vos? ¿De cuántas ya te salvó? ¿Cuántas cosas no permitió que pasen en tu vida? ¿Y ahora te va a abandonar? ¿Y ahora se va a olvidar de vos? No creo. Lo que ellos debieron haber hecho, y nosotros también, es lo que Pablo nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:18.
Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, no en alguna circunstancia, en todo. ¿Por qué Cristo no llegó antes? Él estuvo mucho tiempo antes de que llegue al barco. Fue estratégico, su actitud fue deliberada. En Isaías 30:18 dice, por tanto Jehová esperará para tener misericordia de vosotros. Nosotros debemos esperar en Él y en Él. Esperar a Él y en Él. Debemos imitar eso de Dios y desarrollar la paciencia para tener paz. Desarrolla tu paciencia para tener paz. Dios está esperando que esperes en Él. Dios está esperando que esperes en Él. Otra cosa que debemos entender para tener paz es que estamos protegidos por Él. En Juan 6:20 dice, mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. No sé quién lo dijo, pero quiero que prestes atención y lo entiendas. La voluntad de Dios nunca te lleva donde su gracia no te pueda proteger y sostener. Te repito, la voluntad de Dios nunca te llevará donde su gracia no te pueda proteger y sostener. Cuánta verdad, es categórico, es así. Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y anduviesen sobre las aguas. No les pidió que vayan buceando, no debajo, sobre las aguas. Los planes de Dios sobre tu vida están sobre tus problemas a pesar de las circunstancias. Sus planes están más altos y más grandes que cualquier situación que atravieses. Ahora, mi desafío es que veas a Jesús en las situaciones que estás viviendo hoy. Que veas cómo Él camina sobre las aguas y va a tu rescate porque te ama. Usted está en las alturas con Él. Él es el gran yo soy. Él no tiene rival. Y por último, para que tengas paz, Él está guiando tu vida siempre. Miren el último versículo, el 21, lo que dice. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Dios nunca le prometió navegar calmadamente, pero sí le prometió que llegarán a donde Él determinó que llegarán. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí y también en ti. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios terminará la obra que empezó en usted. Tenga paz en su corazón. Él asume toda la responsabilidad de la vida que está totalmente entregada a Él. Esta tormenta que vives, vívelo, pero con Jesús en la barca. No te olvides, la tormenta existe y está en todo el mundo, es categórico, los problemas están ahí. Cristo vuelve pronto, no sé cuándo exactamente, pero sé que será pronto. Entienda, la paz y la salvación no es algo, es alguien. La paz y la salvación es Jesucristo. ¿Lo tienes? No es circunstancial. No depende de lo que pasa alrededor tuyo. Depende de quién tenés adentro tuyo, guiando tu vida, dándote paz. Él está en la tormenta más fuerte. Él está contigo. Tenemos que entregarle a Dios esa carga, sin miedo, enfrentar el día a día y no solamente vencer el miedo, sino que inspirar a otros a que lo hagan también. Dios nos creó y nos hizo en este tiempo. ¿Por qué yo nací ahora? No nací hace 100 años atrás, hace 1000 años atrás. Porque Javier o cualquiera de los que nos están viendo están viviendo esta época. Porque hay un propósito de Dios en tu vida para estos tiempos, estos momentos. Paz en tu corazón.